Nos ponemos en oración ahí donde estés en tu casa, en tu lugar de recepción de este mensaje, o si lo ves a la tarde o después lo visitas en la página. Te invitamos a ponerte de pie y a presentarte delante del Señor para que te ministre el Espíritu Santo a través de su palabra eterna. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. Nos presentamos delante de ti porque somos conscientes, Señor, de que solamente tu Espíritu Santo conoce nuestros corazones y puede moldearnos, Señor, conforme la voluntad del Padre. Escudriñar nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra llegue a nosotros, Señor, y nos haga esa nueva criatura que tú quieres que seamos y que necesitas. Bendice, Señor, la predicación de tu palabra. Estamos dentro de tu voluntad, cumpliendo con tu mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Guarda las almas de los hombres que nos oigan por radio, Señor, que nos vean en la web, que nos sigan en directo. Bendícelos, bendice las almas que han llegado, Señor, hoy aquí, y guárdanos del mal. Dependemos de ti. El hombre no nos puede dar nada, solamente esperamos en ti. Tú hablas a nuestras vidas, iluminas nuestros corazones, Señor, disipas las tinieblas y enderezas nuestros pasos. Esta palabra, para tu gloria, la dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomamos asiento ahí donde estamos y te cuento que hoy es domingo 15 de noviembre del año 2020 y el título del mensaje de hoy es Haced tesoros en los cielos. Haced tesoros en los cielos, como está escrito, es el quinto mensaje de la serie Evangelio de Juan, capítulo 6. Si vos te arrodillaras y le pidieras a Dios que te muestre todo el esfuerzo que haces para hacer funcionar tu hogar, para hacer funcionar tu trabajo, viajes, desvelos, idas, vueltas, compras, limpieza, lo que sea para que donde vos te movés funcione, ¿no? Dinero para pagar impuestos y demás, y lo comparás con el esfuerzo que haces por tu alma y por el evangelio, por el reino de los cielos, vas a tener una sorpresa. Vas a tener una sorpresa. No solamente cuantificadamente, o sea, en la cantidad de tiempo que le dedicás a la subsistencia del cuerpo, a lo temporal, sino en cuanto al interés. Porque donde esté vuestro tesoro, dijo Jesús, estará vuestro corazón. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, Jesús le da, podría ser el centro de este pasaje. Realmente este capítulo no tiene desperdicio, como ninguno de la Biblia. Trabajad, dice, no por la comida que perece, porque ustedes trabajan, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. No hay otro que no sea Jesucristo el que te puede dar el alimento espiritual, ¿sí? Por eso te digo, el cuadro era perfecto. Graficaba por entero el incansable esfuerzo que el hombre realiza continuamente sin descanso ni reparo alguno. ¿Alguna vez vos tuviste que ir a trabajar a las 6 de la mañana y no te acostaste temprano o te quedaste dormido? Es muy difícil. Si entras a las 6, lo más probable es que estés ahí a las 6. ¿Sabés por qué? Porque como dijo alguien, yo estoy acá por plata. Ahora, si vos tenés que levantarte a las 6 de la mañana a orar, quisiera que me cuentes si también te acostás temprano y no se te pasa la hora. ¿Sí? Vos que estás ahí viendo este video o escuchando la radio. Aquella multitud había hecho todo esto. ¿Sí? Tremendos sacrificios increíbles, sin obstáculos para ellos, para seguir a Jesús, con el fin de satisfacer las necesidades del cuerpo. Jesús le dijo, ustedes me están buscando por el objetivo equivocado. En el versículo 25 del capítulo 6 de Juan dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, no dejaba que lo engañen el Señor, ¿no? O como se dice hoy, que le vendan humo. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Cualquier predicador hubiera estado muy conforme con una multitud tan grande. Sin embargo, Jesús no se conformaba con lo que no tenía futuro. Y no tenía futuro que esta gente lo busque por el pan que va al vientre y termina en la letrina, como dice la Escritura, ¿sí?
Por eso te decía que en estas circunstancias es donde el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6 nos recuerda que nosotros no somos gentiles. Éramos gentiles, éramos mundanos, pero ahora hemos sido llamados, ¿sí? Y como no somos gentiles, debemos trabajar y esforzarnos no solamente por las cosas necesarias para la vida del cuerpo, ¿sí?, sino que también lo debemos hacer para la vida eterna, porque no somos gentiles, ya no estamos ciegos ni perdidos en este mundo, sino que somos conscientes de que hay una vida eterna, a no ser que no creamos en la vida eterna ni en la resurrección de los muertos, como vamos a ver hoy. ¿Sí? Ese es el recordatorio. Como cuando vos le decís a tu hijo, ¿por qué actúas así si vos no sos así? Jesús nos dice eso en Mateo 6:31. No os afanéis, o sea, ansiedad. Esto termina en ACV, ¿sí? Accidente cardiovascular. Nadie se moría de ACV hace 2000 años, de un ACV hace 2000 años. No había ACV, porque eran tan pocas las cosas que había para comprar, que la gente, la preocupación que tenía era, como decíamos el otro día, ¿cuántas cosas tenía que conseguir un matrimonio recién consagrado para un hogar nuevo? Una lámpara, una vasija. ¿Cuántas cosas? ¿Y cuántas cosas desvelan al hombre de hoy? No os afanéis, ¿sí? Ansiedad, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, comida, bebida y vestido. Porque los gentiles, y ustedes no son gentiles, ya no son gentiles, porque tienen un llamado, buscan estas cosas, déjenlos. Ellos son ciegos, solamente ven lo natural, pero vuestro Padre Celestial, y acá le dice, ustedes son hijos ahora del Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. No vivan como gentiles, no vivamos como gentiles. Y acá tenemos que tener cuidado, porque hay muchas oraciones que nosotros hacemos como gentiles, por cosas de gentiles. Y Dios no nos responde porque le estamos pidiendo cosas mundanas. Tenemos el alma abandonada y estamos preocupados por batallas que van a parar a Juan capítulo 6, o sea, las cosas que perecen, las cuales Dios también nos va a dar, porque parte de lo que dice la promesa, como se escuchaba en la reflexión del viernes de vivir tranquilo, Proverbios capítulo 1, está relacionada con no tener necesidad de nada, pero mientras prospera tu alma, mientras prospera tu alma. El hombre trabaja, el primer motivo por el cual el hombre trabaja y se desvela es para satisfacer las necesidades naturales, como acabamos de decir. Y el segundo motivo por el cual el hombre trabaja es para atesorar, es para hacerse un capital, ¿sí? Una vez satisfechas las necesidades básicas, las cosas elementales, el hombre sí se sigue esforzando para hacer, como dice la Biblia, tesoros, y en términos de mercantilismo sería un capital, ¿sí? Ese capital que el hombre quiere hacer para atesorar bienes está relacionado con tener paz en el futuro, ¿sí? ¿Está mal? No. Obsesivamente está mal. Y si lo único que pensás es en eso, en asegurarte el futuro cuando te vas a morir mañana como el hombre rico, está mal, no sirve. Entonces, lo primero es trabajar por la subsistencia y lo segundo es hacerse un capital, ¿sí? Decir, bueno, con esta platita llego a fin de año, bueno, con esta inversión me manejo. Asegurarse, quedarse tranquilo del mañana. Sustituir la fe por la confianza en los bienes. No está mal hacerse de un capital, está mal pensar que el capital te va a asegurar el futuro. Eso es lo que está mal, porque si Jehová no te guarda, por más que vos tengas ingresos, jubilación o lo que sea, no te va a guardar nadie, ¿no? Por eso Jesús dijo, en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra. Directamente te dice no. Y no está hablando de un capital básico, está hablando de tesoros. Esto es una hipérbole. Cuando dice tesoros está hablando de acumular desmedidamente, mucho más de lo que el hombre puede gastar, ¿sí? Hay cientos de miles de analistas de bolsa que están continuamente diciéndote qué acción comprar y qué acción vender, dónde invertir, en qué segmento de la economía o en qué perfil financiero poner tu dinero para obtener un rédito, acá o en el extranjero, porque ahora está todo tan globalizado que vos podés comprar
desde Cipolletti, una casa, por ejemplo, en Illinois, y alquilarla, en fin, miles de cosas. Jesús ofrece una inversión, pero no precisamente en un país de primer mundo, sino en el cielo. Ahora, si vos estás muerto en delito y pecado, este pasaje es poesía, es Shakespeare, ¿sí? Es Otelo, que murió celoso, ¿te acordás? Ahí la porilla y el orín corrompen, y los ladrones no minan ni hurtan. Jesús dice que el hombre puede hacer un capital en los cielos, puede hacer un tesoro en los cielos, plural, tesoros, puede tener en su cuenta en el reino de los cielos a su favor mucho más capital del que puedan verle acá. Pero para las dos, ¿cuándo alguien tiene un capital? Cuando trabajó. Entonces, para las dos cosas, para los tesoros en la tierra y para los tesoros en los cielos, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar. Nada más que en una se trabaja por las cosas materiales y en la otra se trabaja por las cosas espirituales. Pero sin el trabajo, que es el esfuerzo intermedio entre la necesidad y la satisfacción de la necesidad, no hay resultado. Hay que trabajar. Pero si todo el tiempo que yo le dedico al trabajo se lo enfoco ansiosamente en las cosas materiales, mi inversión, mi capital en el reino de los cielos, al haber trabajo cero, va a ser cero. Todavía 0 por 0 da 0. ¿Sí? Y luego añade el peligro. En el versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, perdón, en el 22, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Los pensamientos. Las obsesiones son pensamientos, llamarlo así, recargados. Son pensamientos enfermizos que no te dejan espacio para considerar otra opción. ¿Sí? La mente ocupada, la mente tomada por espíritus de ansiedad que no te dejan ver otra cosa. Jesús nos llama la atención, el Señor Jesús. Acá es impresionante, hace 2000 años, con pocas palabras, cómo el Señor habló de economía de mercado. Es increíble. Cuando vos hoy estamos transmitiendo en vivo, no es un estudio bíblico, acá hay mucho para decir y estamos tratando de hacer lo más evangelístico posible, pero hay millones de cosas para decir de esto. Jesús está ofreciendo una cuenta de inversión en los cielos para vida eterna con Dios, que te va a pagar lo que corresponde, no como el hombre que de vez en cuando estafa. ¿Lo vemos? Dios dirá, ¿sí? Nosotros no nos podemos olvidar de la promesa de la vida eterna y, bajando la vista, vivir la vida en el cuerpo, ciegos e inconscientes, como si fuera la única que tenemos por delante, y ese es el punto, ¿sí? Tal como pensaba el pueblo de Israel en una época donde estuvo muy lejos de Dios. En Isaías 22, cuando decían 22, 13, podríamos ver todos los versículos, pero como te dije, estamos tratando de presentar más bien esto por la situación en que estamos transmitiendo en vivo. Comamos y bebamos que mañana moriremos, decían el pueblo de Israel. Acá el tema es comer y beber. Total, mañana moriremos. ¿Qué significa esto? Después de esta vida no hay otra. Después de esta vida no hay otra. Así que dale nomás. Total, después de esta vida no hay otra. Isaías 22:13 al final. Y pasa lo mismo con el alcoholismo y pasa lo mismo con el desenfreno de la sociedad. Dale, si después de esta vida no hay otra. Y hay otra. Para los que creemos en Jesucristo, en las palabras del Señor Jesús y en la revelación del Evangelio, hay otra vida. ¿Sí? ¿Y por qué busca atesorar el hombre? Dijimos que primero buscaba trabajar denodadamente para sacarse de encima las necesidades, para alejar la pobreza. El hambre, la miseria, la escasez. Y después para atesorar. ¿Y por qué el hombre busca atesorar? Bueno, el hombre busca atesorar, como te decía, para sentirse seguro, tranquilo y confiado, para no tener que preocuparse del día de mañana, los días venideros, para después decir, bueno, voy a disfrutar de la vida y no pensar en el peligro de la necesidad del mañana que lo encuentre sin dinero ni recursos. Es el caso del hombre rico, lo de la parábola, como vimos el otro día, que el hombre había asegurado su futuro en la tierra
y había descuidado su eternidad. En Lucas 12:16 también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ¿y dónde están los pensamientos? En el corazón, dentro de sí diciendo, versículo 17, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Observa que su mirada siempre estaba acá abajo y pensaba únicamente en lo terrenal. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, regocíjate, come, bebe. ¿Sí? ¿Lo lees? Repósate. Para eso atesora el hombre, para consolarse a sí mismo y sentirse regocijado, porque no es lo mismo sentarse a la tardecita de un viernes y decir, bueno, tengo el año ya solucionado, que el año que viene solucionado, que sentarse y decir ¿qué vamos a cenar esta noche? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces el segundo motivo es para eso. Ahora el Señor, para eso, para atesorar, para tener paz. Paz sin Dios, paz por las cosas materiales, paz por la cantidad de dinero, paz por los bienes. Y Dios dice, no, la paz no viene por ahí. La paz no viene por ahí. En Lucas 12:21, 20, ¿cuál es la respuesta del Señor? Jesús. Lo cual este pedacito hay que orarlo mucho, este pasaje, del 16 al 21. Necio, ignorante, esta noche vienen a pedirte tu alma. Porque la justicia llega a un punto donde le deja al espíritu de la muerte, al diablo, tiene potestad, porque tanto el pecado, ¿sí? Como le pasó a los hijos de Job, ¿te acordás? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A quién le va a quedar todo esto? O sea, no tenía sentido. Porque como dice la Escritura, como dice Pablo a Timoteo, desnudo hemos venido a este mundo y nada vamos a poder sacar. Sin embargo, vivimos como si nos pudiéramos llevar todo. Esto me hace acordar a las tumbas de los faraones. Cuando descubrieron la tumba de Tutankamón, tenía carros, tenía esclavos, tenía de todo ahí adentro. Para la vida futura. Está en un museo, dentro de un sarcófago. O sea, no le sirvió nada. No pudo andar en el carro ese. Es como hecho histórico bellísimo, ¿viste? Sí, obviamente, arqueológicamente hablando, una pieza invaluable. Pero no servía de nada que lo guarden con tantas cosas si no le iba a hacer falta nada de todo lo que tenía mientras durmiera. ¿Y cuál es la sentencia en el versículo 21? Así es, así y no de otra manera. Igual a esto sucede con el que hace para sí tesoro y no es rico. No invirtió en el reino de los cielos. No trabajó para las cosas espirituales. No trabajó para su alma y para su espíritu. No creció espiritualmente, no se enriqueció espiritualmente, porque así como el hombre nace sin nada, espiritualmente también renaces sin nada. Y tenés que adquirir el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, crecer, templanza, en fin, ¿no? Ir para adelante en la vida. Entonces, ¿podemos trabajar únicamente con estos dos objetivos, pensando que la vida es hoy y que esto termina cuando dormimos? Eso es lo que tenemos que pensar como llamados. ¿Somos gentiles acaso para pensar así? El domingo pasado te decía que la muerte está comiendo como caballo de ajedrez. ¿Dónde vas? Me encontré con varios esta semana. ¿Viste quién murió? ¿Viste quién murió? ¿Viste quién murió? Amigos, conocidos de toda la vida, gente, todo el mundo sorprendido, porque el juicio es así. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Y si la muerte te encuentra pobre en el reino de los cielos, ahí sí que vas a tener un problema. Todos los que evitaste mientras estabas en el cuerpo. O sea que no podemos únicamente, los cristianos, pensar en trabajar por las cosas temporales. ¿Amén? Este era pobre para con Dios. Inclusive hay una serie, creo, sobre esto, ¿sí? Había perdido de vista la vida eterna. Y nosotros los cristianos no podemos perder de vista la vida eterna, porque es una promesa que tenemos. Jesús resucitó,
para llevarnos a vivir a la casa del Padre, donde fue a preparar morada. Hay otra vida después de la muerte. Y la muerte del hombre no es morir, sino dormir, ¿sí? Por eso nosotros no podemos trabajar únicamente pensando en esta etapa de nuestra existencia. Y ese es el punto, ¿sí? El hombre rico terminó siendo pobre donde le hubiera convenido ser rico. Va de nuevo, el hombre rico de la parábola terminó siendo pobre donde le hubiera convenido ser rico. Y va de nuevo, por si alguno se acostó tarde anoche. No estamos hablando de no trabajar y de no ganar dinero y de no hacer un capital. Estamos hablando de trabajar únicamente en lo material. Porque aparte lee las parábolas y... ¿sí? Terminó siendo pobre. Utópicamente, este hombre trabajó toda la vida para huir de la pobreza, ¿sí? Y terminó pobre eternamente. O sea, de haber dispuesto los pensamientos de su corazón únicamente para obtener bienes y atesorar en la tierra, podríamos decir, fue el peor negocio de su vida. Y cuando estaba escribiendo esto, el Espíritu me dijo, no fue el peor negocio de su vida, fue el peor negocio de su existencia. Y acá quiero ser claro, yo no me quiero meter en la polisémica faceta de la palabra existencia, porque así como hay filósofos, así como hay interpretación del ser y el existir. Acá estamos hablando de la palabra de Dios. Podríamos hablar de filósofos, si querés te doy una lista, empezando por los presocráticos, y por Parménides y terminando por los últimos, Sartre y los que quieras, o Jasper. Pero el punto no es ese. El punto es que este hombre pensó que la vida terminaba con la muerte. No, el alma, cuando nace, pasa a ser un ser vivo. Ese ser vivo tiene una existencia. Y te vuelvo a repetir, ¿qué significa polisémico? Que tiene múltiples factores de interpretación o formas de ser visto. O sea, cada filósofo ve, si alguien ha discutido, es sobre el ser y el existir. ¿Sí? Todo el mundo habló de eso. Y siguen hablando. Bueno, existir es estar o no estar, algo real o irreal. Tampoco estamos hablando de existencia imaginaria, como decía Platón. En fin, whatever. Podemos darle y darle y darle y perdernos, ¿sí? Cuando algo es. Está ahí, existió, nació, existe. Va a dormir, nació de mujer, va a vivir en el cuerpo, tiene prefijado el tiempo de su habitación, como dice el libro de Hechos. Está escrito, ¿sí? Ese tiempo de su habitación el hombre lo desconoce. Hechos capítulo 17, dice Pablo, lo desconoce. Uno no sabe cuándo muere. Tampoco supo cuándo nació, ni su madre sabía cuándo iba a nacer, ¿o no? Cuando muere el cuerpo, cuando se termina la vida del cuerpo, la persona duerme. Y después va a resucitar y va a ser juzgado según sus obras. Y va a tener vida eterna o muerte eterna. Quiere decir que entre el primer periodo del nacimiento de mujer y la muerte del cuerpo, cuando el hombre vuelve al polvo del cual fue tomado, ¿qué es? ¿La vida del hombre? No, es la primera etapa de su existencia. De nuevo, no entremos en la locura de la filosofía, vamos con lo nuestro. Dice la Biblia, mira, los presocráticos estuvieron entre el 500, 600 antes de Cristo, empezaron a plantearse algunas cosas de estas, muy básico al principio. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 2 que el Señor sopla en ese muñeco de barro hálito de vida y el hombre es un ser viviente. ¿Entendés? El primero que habló de ser y existir fue Dios. Tampoco podemos tocar el tema porque cada palabra es un mundo. ¿Me entendés? Pero está escrito. Entonces, vos tenés que ver, ¿vos pensás en tu vida o en tu existencia? Si vos pensás en tu vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si vos fuiste llamado al Evangelio y pensás en tu existencia, hay vida después de la muerte.
Por eso Jesús resucitó. Primicia de los que durmieron fue hecho. ¿No es cierto? Y nosotros tenemos que ver la vida así. Este hombre rico, en su existencia, tuvo una primera vida de riqueza y un segundo periodo de post-resurrección de pobreza. Fue rico donde le convenía haber sido prudente y fue pobre donde le convenía haber sido rico. ¿Por qué? Porque no trabajó para su alma. Porque no oró, porque no se congregó, porque no estudió la palabra, porque no se dedicó a su llamado, a conocer al Dios que lo había llamado, escudriñar las Escrituras, crecer en su ministerio, desarrollar sus talentos y dones, esforzarse para servir a Dios en el reino de los cielos. Esforzarse para servir porque uno se perfecciona haciendo, ¿o no? No se perfecciona quedándose quieto. Si vos haces tortas, cuanto más tortas hagas, cada vez las vas a hacer mejor. La práctica, ¿sí? ¿O no? El empirismo, una cuestión empírica, ¿sí? Tampoco para entrar en filosofía de empirismo, pero ¿entendés? Prueba, error, cada vez lo hago mejor. Pero si vos tenés un talento y no lo ejercitas, y no te desarrollás y no cumplís tu ministerio, vas a terminar en una pobreza tremenda. O sea que tu existencia puede ser que tenga una primera etapa de riqueza y una segunda de pobreza. O sea, no invertiste en el mejor segmento del negocio. Yo estoy feliz con esto, ¿qué querés que te diga? ¿Sí? Tampoco estamos hablando de existencialismo, ¿eh? Esencialista versus existencialismo tampoco es eso. Estamos hablando de otra cosa, ¿sí? No me quiero meter ahí porque va a ser un lío. Pero bueno, podríamos hablar de todo lo que quieras, ¿sí? Este es el punto principal de las enseñanzas tan profundas y específicas de Jesús. Jesús lo que está diciendo es: no pongan los ojos en la primera etapa de su existencia. No pongan los ojos en la primera etapa de la vida, donde hay que comer, vestirse y beber, ¿sí? Porque hay una segunda etapa. Y esta segunda etapa es realmente donde a ustedes que fueron llamados a la relación con Dios les conviene invertir. ¿Amén? ¿Viste que te dije lo del ser viviente? ¿No? Ya. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ser, essere. En italiano, io sono, tu esse, lei ser, essere, ser. Desvelo de los filósofos hasta el día de hoy, ¿sí? En Génesis 3:17 dice: y al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste, 3:17, del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Acá tenés el hombre oyendo la voz del hombre y desobedeciendo a Dios. Pedro dijo: conviene antes obedecer a Dios, y no porque fuera mujer, no porque oyó a la mujer. Esto no tiene nada que ver con oír las mujeres, no vamos a ser tan inteligentes tampoco, ¿no? Sí, pero, o la mujer que oye al hombre y desobedece a Dios, ¿se entiende? ¿Sí o no? Y dice la Escritura: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, el punto principal de lo que venimos diciendo es si vos crees en la resurrección de los muertos. Porque si vos no crees en la resurrección de los muertos, entonces no tiene sentido lo que estamos diciendo. Para vos la vida termina cuando se apaga el hálito de vida en el cuerpo. Israel no creía en la resurrección de los muertos. Algunos no creían, otros sí. Lo vimos en Isaías. Esos que decían comamos y bebamos, que mañana moriremos, no creían en la resurrección de los muertos. Hay resurrección de los muertos. Y en la iglesia de Corinto había gente que predicaba que no había resurrección de los muertos. Eran de la iglesia, eran creyentes y no creían en la resurrección de los muertos. Y el punto principal acá es que si vos crees en la resurrección de los muertos, vas a vivir de una manera. Y si no crees en la resurrección de los muertos, vas a vivir de otra.
esta primera etapa de tu existencia. ¿Tenés oídos para oír? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, ¿dónde estaba este problema? En la iglesia. Entonces, si para nosotros todo termina con la muerte, y estamos perfectos, con hacer ningún esfuerzo para las cosas espirituales y que nuestra semana entera esté dedicada continuamente a las cosas materiales y a nuestras obligaciones temporales, olvidándonos de nuestro espíritu y de nuestra alma. ¿Sí? En este orden. Primero lo personal, no dejo la oración, no dejo la lectura de la palabra, no dejo de alimentarme. Y después el ministerio. Pero no somos gentiles como para ignorar que hay vida después de la muerte. En 1 Corintios 15, 12 estaba el problema. Y entonces vos tendrías que orar a preguntarte si crees en la resurrección de los muertos. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, dice Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sí? Y el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 14, 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Ahora, ¿vos creés que vos vas a resucitar? Bueno, entonces vas a vivir de una manera. Y si no lo has pensado hasta el día de hoy, vas a vivir de otra. Y este es un problema personal. Porque es un problema de fe. ¿Lo ves o no lo ves? Por eso hay gente que a medida que va aumentando su edad se entristecen porque se sienten adultos o mayores o dicen, uy, ya me estoy por ir. ¿Sos creyente? Sí. No entiendo qué me estás diciendo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás hablando como gentil? ¿O no está hablando como gentil? Cuando Pablo decía, para mí mejor es morirme, pero si es por la iglesia me queda un rato más. ¿Creemos o no creemos en la resurrección de los muertos? Entonces vamos a vivir, ya sabemos dónde invertir. ¿Para qué trabajar? ¿A dónde nos conviene ser ricos? Como dice este que no fue rico para con Dios. ¿A dónde nos conviene atesorar? ¿A dónde nos conviene estar con las cuentas, no en rojo, en verde, si es posible, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todos van a ser despertados. El mar entregará a sus muertos. Yo lo creo eso. Amén. Cuando Jesús resucitó, muchos de los que habían dormido, sus tumbas fueron abiertas y dice la Biblia que se le aparecieron a muchos en Jerusalén. Hubo una resurrección masiva en ese momento. Está el testimonio en las Escrituras. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque en esos años la iglesia pensaba que el Señor venía enseguida, está por venir, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. A nosotros no nos conviene ser pobres para con Dios. Para nada. No nos conviene. En Hechos 26, 19 hay un pasaje hermoso. El Espíritu me traía a memoria cuando Pablo, interpelado por Agripa y por Festo, en aquella oportunidad que había sido encarcelado, dijo,
Versículo 19, Hechos 26, 19, en su defensa: por lo cual, oh rey Agripa, dice frente al tribunal, no fui rebelde a la visión celestial, porque les acaba de hablar de su llamado, Hechos 26, 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, se desesperó el diablo, ¿no? Cuando escuchó lo de la resurrección de los muertos. ¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Porque no todo el mundo cree esto. Y no muchos creyentes creen esto, porque si no, su santidad sería otra. ¿O no? Su entrega sería otra. Su consagración sería otra. Su visión sería otra. ¿Viste cuando vos tenés un dinero y decís, bueno, no me lo voy a gastar todo porque la semana que viene tengo que pagar tal cosa? Bueno, vivirías la vida así. Bueno, no. Esto no lo voy a hacer porque en la resurrección voy a necesitar no tener este pecado. ¿Sí? ¿Están ciegos? Puede que seamos. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque la mujer de Agripa era judía creyente, era judía, ¿sí? Y sabía de esto, por eso le habla así Pablo a Festo. Va de nuevo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora, por la mujer, ya te dije, nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le habla al rey y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y este es el punto fundamental que nosotros tenemos que poner sobre la mesa en el Evangelio, entre otras cosas de las que venimos viendo del Evangelio de Juan, capítulo 6. El Señor Jesús hablaba de esto, hablaba de la resurrección, y les estaba diciendo que convenía invertir en el segundo periodo de la existencia del hombre, que ya no éramos gentiles, terminando, como para vivir únicamente este primer tiempo desde que somos nacidos de mujer hasta que volvemos al polvo, como si fuera el único, porque no es el único. Por si no, nosotros tampoco estamos tan convencidos de que Jesús resucitó, aunque lo digamos. La predicación de la resurrección en el mensaje de los apóstoles era central. Esa era la diferencia. Inclusive a Pablo lo echaron de Atenas por hablar de resurrección, no por otra cosa. Cuando toca el punto de la resurrección, para los griegos eso no existía, y nosotros tenemos esta herencia griega, ¿no?, de pensar que la vida solamente es comida y bebida, entonces vivimos de cierta manera. Es muy importante cuando te llamaron, ¿qué tenías? Todos. Yo no te voy a contar mi testimonio, pero todos, porque tampoco es el momento, todos fuimos llamados en extrema pobreza. Éramos mundanos y podíamos tener un capital. Yo económicamente no tenía, al contrario, pero espiritualmente llegar a una iglesia y ni siquiera entender lo que te dicen, lo que hablan, qué significaba Espíritu Santo o qué significaba santidad. Una pobreza extrema. Y bueno, y a trabajar. Y bueno, y pasados los años, el Espíritu Santo juzgará cuánto capital hemos hecho en Cristo o no. Cuánto hemos crecido, cuánto hemos avanzado
genuinamente, porque si hay alguien que escudriña la mente y el corazón y sabe bien, y sabe pesarnos, mene, tekelus, parsim, pesado ha sido en balance y hallado falto, como le dijeron a Nabonido, el hijo de Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor era el padre. ¿Te acordás? La escritura en la pared. Entonces, ¿quién nos pesa a nosotros? Cuando Dios nos cierra una puerta a nosotros en cosas materiales, ¿no se nos ocurre pensar que está ayudándonos a no olvidarnos de las cosas espirituales? No podemos de ninguna manera irnos de este mundo pobres para con Dios. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie y oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia y te pedimos que tu palabra ilumine el corazón de las almas de los hijos de los hombres, inclusive la mía, para que nosotros, Señor, entendamos realmente cuál es el verdadero periodo de existencia del ser humano, para que nosotros no bajemos la mirada pensando solamente en las cosas temporales y terrenales, en las cosas materiales. Señor, abre el entendimiento de las almas de los amigos y de las personas que nos oigan y haz que estos se despierten por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, pon en ellos el creer en la resurrección de los muertos y cambia sus vidas, Señor. Levanta su mirada de las cosas terrenales, obsesiva y ansiosa, y ponlo en las cosas eternas. Allí donde conviene invertir, donde conviene atesorar, realmente para donde conviene trabajar. Para nuestro segundo periodo de existencia después de la resurrección de los muertos. Bendice a tu iglesia, guárdala del mal. Bendice en nuestros corazones el Evangelio de Juan capítulo 6, donde el Señor Jesús nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dejamos todo en sus manos. Amén.